Buenas noches, hermanos y amigos que nos siguen en este canal. Sean bienvenidos una vez más en este Shabbat para seguir con el estudio de la palabra de Dios. Eh, Como saben, en nuestro canal se está estudiando la palabra de Dios capítulo a capítulo. Estamos en el capítulo 35 del Génesis, capítulo 35 del Génesis. Pero antes de seguir más adelante, vamos a orar delante de la presencia de nuestro Elohim para que sea Él quien dirija mis labios, mis palabras, no sea nada humano, sino que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos haga comprender lo que Él tiene en este mensaje para el día de hoy de este capítulo. Oremos delante de la presencia de nuestro Dios. Padre Santo, glorioso, misericordioso, lleno de amor y de misericordia. Delante de tu presencia en esta hora nos presentamos, queriendo agradecer tu amor, tu piedad, tu misericordia demostrada durante esta semana. Te agradecemos también, oh Dios amado, por este Shabbat que tú nos das. Ayúdanos para que este día sea un día en que te busquemos, en que podamos golpear la puerta para que tú puedas abrir las bendiciones que tú tienes de tu conocimiento en nuestras vidas. Dice tu palabra que debemos de pedir para poder recibir, buscar para poder hallar y golpear para que se nos abra. Y en esa confianza venimos ante ti, pidiendo también que todo espíritu contrario en esta hora sea atado, reprendido y echado fuera en el poderoso nombre de Yeshua. Especialmente todo espíritu de distracción, todo espíritu de falta de concentración que no me permite o que no nos permite, Padre Celestial, el poder comprender tu palabra y ponerla por obra. Porque es eso lo importante, poder poner por obra tu palabra. Pero en esta noche entregamos, Padre Celestial, nuestras mentes a ti y ponemos nuestra obediencia a la obediencia de Cristo para que sea hecha tu voluntad sobre nuestras vidas. Te agradecemos, te bendecimos y te glorificamos. Y en esta hora, Padre Celestial, te rogamos que tú abras nuestras mentes y grabes tu palabra en nuestros corazones. Y te lo rogamos y imploramos todo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, me alegra nuevamente estar con ustedes para poder estudiar su palabra. Eh, el título de hoy, digámoslo, el título principal es De regreso a la obediencia. El título principal es De regreso a la obediencia. Así que vamos a comenzar, mis amados hermanos, a leer, como lo hacemos siempre, los primeros versículos, para después ir poco a poco desglosando y tratando de comprender lo mejor posible su palabra. Ya hemos visto cómo Jacob, mis amados hermanos, no estaba instruyendo a su familia en el temor a Elohim, a nuestro Dios, y cómo cada uno de ellos caminaba conforme a su propia voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. También vemos y vamos a ver cómo comienza la limpieza antes de volver al camino que los llevará a la tierra prometida. Y le damos lectura a su palabra en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Levantaos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Vamos a detenernos aquí en los primeros 4 versículos para retomar el versículo 1 inmediatamente. Mis amados hermanos, dice que Dios nuevamente le habla a Jacob. Y Jehová dice a Jacob que tiene que subir a su casa, a Betel. Recuerde que la palabra Betel quiere decir casa de Dios. Entonces acá le pide
le pide, mis amados hermanos, que vuelva a su casa. Consideremos esto. Dios le dice que tiene que ir hasta Betel para construir un altar, donde se le apareció en el momento de la prueba, en el momento en que él huía, como decía el versículo 4, en el momento en que él huía de su hermano, Dios le aparece. Porque recuerden, mis amados hermanos, que cuando nosotros pensamos que está todo perdido, nuestro Dios, el Dios en el cual nosotros creemos, está siempre, mis amados, preocupado de aquellos los que le buscan, de aquellos que le llaman, de aquellos que confían en Él. También es necesario ver algo. ¿Por qué Dios, por qué Elohim lo llama Jacob y no Israel? ¿Por qué la promesa es traerlo de regreso? Mis amados hermanos, nosotros tenemos que considerar que este llamado de volver a Betel, de volver a la casa de Dios, es un llamado también al arrepentimiento, a la familia de Jacob, mis amados hermanos, porque como hemos visto, hasta este momento, sus hijos no estaban caminando en el camino de Elohim, no estaban caminando en las vías que Dios le había dicho de trazar, en obediencia hacia él. La familia de Jacob tiene que volver a la tierra prometida, hasta que se cumpla esta entrada en la tierra de Israel al pueblo que Dios ha escogido, porque Él no falla sus promesas. Ahora, ¿cuándo vemos esta entrada a la tierra prometida? Con Josué. Josué hace entrar al pueblo de Israel ya como una nación, ya con muchos integrantes, con muchas familias, entran a Canaán y toman posesión de aquella tierra. Ahora, dice el apóstol, mis amados hermanos, que hay una segunda entrada al verdadero reposo. Y este reposo, mis amados hermanos, es junto a nuestro Padre Celestial. Y cada uno de nosotros estamos invitados a acercarnos a la casa de Dios. Y mis amados hermanos, y quiero destacar aquí el hecho de que cuando habla de casa de Dios, no se refiere a un templo físico, no hace alusión, mis amados hermanos, a un templo hecho por mano de hombre, sino que está hablando realmente del lugar santísimo, ese lugar en donde nosotros nos encontramos con nuestro Elohim, nuestra oración, pero para poder venir hacia Él, mis amados hermanos, y alcanzar la totalidad de sus bendiciones, nosotros tenemos que limpiarnos, mis amados hermanos, para que podamos volver a Betel, para que podamos volver hacia Él, entrar al lugar santísimo, como decía anteriormente, debemos arrepentirnos y sacar los falsos dioses de nuestras vidas. Debemos de sacar la idolatría, eliminar completamente todo aquello que pueda tomar el lugar de Dios en nuestros corazones. Leamos el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mundad vuestros vestidos. Quitad los dioses ajenos. Mis amados hermanos, vuelvo a repetir, ¿cuáles son los dioses ajenos? Podemos considerar dioses ajenos las estatuas y otro tipo de idolatrías que pueden estar en nuestros corazones, sea esta por un cantante, por un predicador, por un hijo, por un padre, por una madre, por alguien conocido, por la esposa, por los esposos, por los hijos. Pueden, mis amados hermanos, nosotros tener idolatría dentro de nosotros sin saberlo. Ahora nos estamos acercando en el periodo natalicio, mal llamado natalicio, mis amados Navidad, en el cual el mundo y la Iglesia Católica recuerdan el nacimiento de Yeshua, pero que en realidad, mis amados hermanos, eso no es otra cosa que idolatría. Y Dios no quiere que nosotros seamos idólatras. Tenemos que sacar, mis amados hermanos, toda tradición, toda religiosidad, todo aquello que se nos haya enseñado y que no está en la palabra de Dios. No está, mis amados hermanos, en la palabra de Dios que se celebre Navidad. Dígame usted dónde encuentra un versículo en el cual Yeshua nace el 25 de diciembre.
Pero yo sí le puedo mostrar datos históricos en los cuales la mayor parte de las religiones, por no decir todas las religiones, sus dioses principales nacen en 25 de diciembre. Más nuestro Yeshua, nuestro maestro, él nace, mis amados hermanos, en las fiestas de las cabañas, en las fiestas de Sukkot, mis amados hermanos, y ciertamente no era en diciembre. Entonces, acá el versículo dice que tenemos que quitar los dioses de nuestra vida. Quiero partir, mis amados hermanos, eh, con el hecho, quiero repetir, disculpen, quiero repetir, mis amados hermanos, que Jacob no estaba enseñando a su familia a caminar en el camino de Elohim. El primer paso para poder, mis amados hermanos, volver a Dios es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a volver al único y verdadero Dios, al Dios de Israel. Éxodo 23 nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay dioses ajenos, no hay estatua, no hay santo, no hay nada, dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, hombre, o hecho carne. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros verdaderamente queremos volver y hacer la voluntad de Dios, tenemos que alejar de nosotros toda idolatría. Nosotros quizás no nos damos cuenta y por esta razón debemos de pedir a Dios que Él nos revele, que Él nos muestre qué es lo que yo estoy idolatrando. El trabajo. Estoy dando más tiempo a mi trabajo que a buscar de Dios. Estoy dando más tiempo a mis amigos, a las amistades. Mis amados hermanos, es tiempo. Estamos en los últimos tiempos y debemos de buscar de Dios, porque el tiempo ya está cercano y en cualquier momento se oirá la final trompeta para presentarnos a la última fiesta. Dios nos ayude, mis amados hermanos. Sigamos con el versículo 3 que dice, levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino en que he andado. Mis amados hermanos, dice, levantémonos y subamos, pero el que va a hacer el altar es Él. ¿Por qué tiene que construir el altar? Porque Él es el sacerdote. El sacerdote de su casa, mis amados hermanos, es Jacob. Y él no se había comportado como tal en ese momento. Sus hijos habían hecho, mis amados hermanos, una barbaridad al asesinar a un pueblo entero. Y esto es porque no andaban y no caminaban conforme a la voluntad de Dios. Dios nos ayude, mis amados hermanos. Y dice que va a ir a construir un altar. ¿A quién? A aquel que le respondió y a aquel que le ha acompañado. Betel, mis amados hermanos, Betel se encuentra en el monte Moriah. Y este es un lugar muy interesante, porque antes de que fuera el lugar en donde Jacob tiene el sueño de la escala, ¿ya? La escala que va hacia el cielo, se cree que fue también el lugar de sacrificio, donde Abraham estuvo a punto de ofrecer a Isaac. Más adelante, este mismo lugar, mis amados hermanos, es donde Salomón construye el templo. Es interesante porque el templo es donde habitará la presencia de Elohim y Betel, casa de Elohim. Vuelvo a repetirlo, mis amados hermanos, no hay coincidencia, sino que todo está planeado. Pero hay un hecho más importante en este lugar. En este lugar está el sacrificio sobre el madero de nuestro Salvador Yeshua. Y como es una alegoría, como es un paralelismo, en mis amados hermanos, entre Isaac y Yeshua, el ofrecerlo en sacrificio y la sustitución del Cordero. Y Yeshua es el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. Mis amados hermanos, entonces Jacob vio la escalera del cielo y en este lugar puso una roca. Esa roca representa, mis amados hermanos, el fundamento de nuestra fe. Esa roca es Cristo.
Mire lo que dice Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Volvemos a lo mismo, mis amados hermanos. La Biblia nos habla y nos muestra, nos revela, como Yeshua mismo dice, que los profetas y la Torá habla sobre él, mis amados hermanos, para que nosotros le conozcamos. Para poder llegar nuevamente, lo quiero evidenciar, mis amados hermanos, porque es importante, porque dicen, mis amados hermanos, que ellos se quitaron todo, ¿ya? Dice, levantaos, subamos a Betel y haré allí altar al que me respondió en el día de mi angustia. Entonces, el versículo 4, disculpen. El versículo 4 dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió en la encina de Siquem. Para llegar a la casa del Eterno, no podemos llegar con falsos ídolos o con falsos rituales. Debemos cambiar nuestras vestiduras, limpiarnos en la sangre de Yeshua y vestirnos del nuevo hombre, como nos dice Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. El bautismo de purificación. ¿Ya? Y ese bautismo de purificación se hace, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos grandes, reconocemos nuestros pecados. También está el bautismo de identificación, cuando nos identificamos con nuestro Maestro Yeshua. Pero mire lo interesante que nos dice Efesios capítulo 4, disculpen, y vamos a leer del versículo 22 al 32. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. En otras palabras, tenemos que despojarnos de todo aquello que era el hombre antiguo, el hombre que vivía quizás con engaños o con pensamientos inicuos que nos apartaban de Dios. Dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo primero que se tiene que renovar, mis amados hermanos, es nuestra mente. Eso es lo primero que se tiene que renovar en nosotros. Versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nosotros debemos hablar verdad, mis amados hermanos, porque somos miembros los unos de los otros. Por el respeto que nos tenemos mutuamente, debemos hablarnos con verdad. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro ojo. Bueno, acá, mis amados hermanos, se puede considerar de dos maneras este airaos, este enojarse, pero sin pecar. Ahora, el enojarse sin pecar, mis amados hermanos, es ese enojo santo, por así decirlo, que lo podemos ver en Yeshua, el cual volcó las mesas de los vendedores de animales en el templo, mis amados hermanos, los cambistas. Pero, si nosotros leemos bien toda la oración, mis amados hermanos, todo este versículo dice, airaos, pero no pequéis. ¿Ya? No pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Podemos entender también, de alguna manera, que nosotros, al irnos a dormir enojados con nuestro prójimo, estamos pecando. Así que podríamos considerarlo de las dos maneras, mis amados hermanos. Podríamos considerarlo que podemos enojarnos con ese celo, como dice el salmista, el celo por tu casa me consume, o también, mis amados hermanos, no dejando que nuestro enojo supere la noche o el caer el sol. Versículo 27, sigamos, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros, mis amados hermanos, guardamos enemistad, cuando nosotros nos guardamos la ofensa que nos dio nuestro hermano y no hablamos con verdad con él,
Lamentablemente, mis amados hermanos, nosotros damos cabida al diablo, le damos lugar para que él pueda plantar su cizaña, crear separaciones y crear, mis amados hermanos, todo un sinfín de problemáticas dentro del cuerpo de Cristo. El versículo 28, el que hurtaba no hurte más. Ya, el que robaba, en palabras un poco más fáciles, que no robe más, sino que trabaje. Acá Dios nos invita a trabajar, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Miren, mis amados hermanos, acá en Efesios nos dice el apóstol, mis amados hermanos, que nosotros debemos de trabajar para poder contribuir con nuestro prójimo que esté en necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Dios nos ayude a todos y a cada uno de nosotros para que nuestros labios, nuestras palabras, puedan salir palabras, mis amados hermanos, de bendición, que puedan salir palabras de edificación, palabras, mis amados hermanos, que puedan saciar el alma del hambriento. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahora, para poder entrar en el reino de los cielos, nosotros necesitamos el sello del Espíritu Santo. Pero una vez que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, nosotros no podemos ponerle atadura, no podemos poner blocos, no podemos hacer, mis amados hermanos, que el enemigo interrumpa nuestra comunión con Dios y nos impida, mis amados hermanos, hacer la voluntad de Dios, aquello que el Espíritu de Dios nos quiere hacer. Y recuerde que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y ese es un sello para nosotros para el día de redención. Y aquel que en esta hora no tenga aquel sello, aquel que en esta hora se encuentre lejos del camino de Dios, está invitado a reconocer sus faltas, a reconocer sus pecados, a dejar su idolatría, a dejar su religiosidad y acercarse confiadamente al trono de gracia. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritonería, maledicencia y toda malicia. ¿Cuántos de estos, mis amados hermanos, usted tiene en su vida? Dios nos ayude. Versículo 32. Antes sed benignos, unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Elohim también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros hemos sido perdonados en la sangre del Cordero. Hemos sido perdonados porque Él entregó su vida en aquel madero de la cruz, para que hoy nosotros tengamos oportunidad de vida. Y por su llaga, dice el profeta Isaías, hemos sido curados. Ahora, una aclaración. No quiero decir con esto que debemos de ser puros para venir a congregarnos o congregarnos en la iglesia y buscar a Dios. No, no quiero decir esto. Pero sí, mis amados hermanos, si queremos entrar en su casa, en su templo de adoración, debemos, y estoy hablando del templo espiritual, debemos limpiarnos de toda contaminación y de toda levadura de religiosidad. ¿Cuál sería el altar que tiene que construir Jacob? ¿Cuál es el altar que debemos reconstruir nosotros, mis amados hermanos? ¿Cuál? Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ofrecer sacrificio de alabanza. En el sitio donde nos ofrecemos como sacrificio vivo, mis amados hermanos. Leamos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. En nuestro culto, en nuestra adoración, en nuestro diario vivir, nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, y este sacrificio es un sacrificio de alabanza.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Interesante, renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Interesante lo que dice este versículo, mis amados hermanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No de nuestra vida, sino que de nuestro entendimiento, de cómo comprendemos la palabra de Dios. Y repito lo que he dicho ya en varias ocasiones. La palabra de Dios no tiene una interpretación personal. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Pero para que nosotros podamos comprender cuál es, mis amados hermanos, la interpretación que Dios tiene, nosotros, cada uno de nosotros, tiene, mis amados hermanos, que renovar su entendimiento para que Dios pueda, a través de su Espíritu Santo, revelarnos y hacernos entender su palabra de la manera correcta. ¿Y para qué es esto? Para que podamos comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dios nos ayude a poder comprender, mis amados hermanos, día tras día. Recuerden, mis amados hermanos, que Él nos va a responder en el momento de la angustia. Él estará con nosotros en el camino que recorremos. Especialmente si nosotros nos acercamos a Él, ahí, mis amados hermanos, vamos a ver aún más cómo Dios nos protege, nos guarda y nos guía. Versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que está junto a Siquem. En el Targum, que les recuerdo, mis amados hermanos, que es la versión aramea del Antiguo Testamento, dice este mismo versículo 4, su familia y su gente entregaron a Jacob los ídolos que tenían, con los zarcillos que estaban en las orejas de los ídolos. Y Jacob los escondió debajo de una encina en Siquem. Aquí dice que los aros que se le entregan a Jacob son aros, mis amados hermanos, los cuales estaban puestos en las orejas de los ídolos. ¿Ya? Eso nos dice acá, mis amados hermanos. Pero probablemente esos aros o esos zarcillos, como dice acá la palabra de nuestro Elohim, eran aros que habían sido ofrecidos a los dioses, presentados a los dioses, como una forma de identificarse con esos dioses. Como ahora muchas iglesias católicas, muchos hermanos usan, muchos de la iglesia católica usan, mis amados hermanos, la cruz en su cuello para identificarse como cristianos, mis amados hermanos. De la misma manera, ellos se ponían aros para identificarse con los dioses. Pero hay algo interesante, mis amados hermanos. Dice que los puso o los dejó, los enterró bajo la encina cerca de Siquem. Vamos a ver, ¿qué nos habla la palabra de Dios sobre Siquem? Génesis capítulo 12, versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en aquella tierra. Interesante, ¿qué es interesante acá, mis amados hermanos? Que en Siquem había un lugar también que se llamaba Moré. Y había un árbol, mis amados hermanos, que se encontraba en ese lugar. Y la palabra Moré significa enseñanza, maestro o instrucción. Esto significa Moré. Y lo interesante es donde son sepultados estos ídolos y donde comienza el verdadero camino hacia el Padre. ¿Dónde? En su instrucción. O como nosotros sabemos que la palabra instrucción también se traduce de la palabra Torah. Entonces ahora leamos lo que nos dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó instrucción, le faltó enseñanza. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio
Y porque olvidaste la ley, porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Antes de llegar a la casa de Dios, debemos despojarnos, mis amados hermanos, de toda idolatría y enterremos todo bajo la instrucción de nuestro Elohim, bajo la instrucción de nuestro Elohim, en el encino de Moré. Bajo el encino de Moré debemos enterrar la idolatría. Debemos profundizar, mis amados hermanos, disculpen, en buscar su palabra para poder comprender a través de su instrucción y así ir enterrando nuestros pecados, sacando nuestros pecados de nuestra vida y enterrándonos en un lugar que está bajo, mis amados hermanos, la autoridad divina. Versículo 5. Y salieron y el temor de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Cuando estamos bajo obediencia, y la obediencia a Jehová, la cobertura, su protección está con cada uno de nosotros. Por eso el salmista escribió, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que está bajo la cobertura, mis amados hermanos, es el que vive bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 7. Disculpen, versículo 6. Y llamó Jacob y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, que es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Ya llegaron hasta este lugar. Interesante, mis amados hermanos, que en otras versiones dice clan o nación. ¿Ya? Aquí en la versión Reina Valera dice que llama pueblo a su familia y a su gente. Entre gente entendemos sus siervos. Versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¿Ya? Vamos a analizar un poco esta palabra, El Betel. ¿Ya? Llamó a aquel lugar El Betel. En una traducción para nosotros sería el Elohim de la casa de Elohim o el Dios de la casa de Dios. El Betel también, mis amados hermanos, es llamado luz, como lo vemos en el versículo 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel. Betel y Luz, mis amados hermanos, son sinónimos aquí en estos versículos. Y llamó a aquel lugar Betel, el Elohim de la casa de Elohim. Betel, o también luz, como les decía, como lo acabamos de leer en el versículo 6, en hebreo la palabra luz también quiere decir almendro. Luz, en otras palabras, sería un árbol de almendro. Y fui a buscar, mis amados hermanos, qué característica tiene este almendro. Lo fui a buscar en el diccionario. Y dice, el árbol de almendras, el primer árbol en levantarse del sueño del invierno. El primer árbol que empieza a florecer después del otoño y del invierno, mis amados hermanos, es el almendro. Y mire lo que dice en referencia al almendro, el versículo 5 de Eclesiastés 12. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y florecerá el almendro. Y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Se hace referencia al almendro, mis amados hermanos, como algo que nadie quiere ver, porque de acuerdo a lo que hemos leído, mis amados hermanos, este almendro nos recuerda que estamos en el tiempo que se está acabando,
que estamos en el final de los tiempos. La referencia a luz, el árbol de almendro, sin duda encierra un significado profético para el final de los tiempos y la preparación para un nuevo comienzo. Como dice su palabra, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y qué hace en ese lugar, mis amados hermanos? En Betel, él construye, mis amados hermanos, eh, este altar. Él construye este altar. Vamos a leer Génesis capítulo 28, versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Acá, mis amados hermanos, vemos cómo Jacob vuelve al lugar en donde Dios le había revelado. Y este lugar, mis amados hermanos, se convierte en un lugar importante, no solamente para él, sino para las futuras generaciones. Como les decía adelante, en el pasado, Abraham había tratado de ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, Salomón construye el templo y después el sacrificio del Mesías en la cruz del Calvario. Entonces, mis amados hermanos, dice el versículo 9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Acá quiero resaltar, mis amados hermanos, que se le aparece Elohim nuevamente a Jacob porque él está volviendo de Padán Aram. ¿Se recuerda lo que le había dicho, que Jacob estaba en desobediencia porque no había vuelto al lugar donde Dios le había dicho que tenía que volver, sino que había decidido de irse hacia otro lugar? Entonces ahora él está volviendo al lugar donde tiene que volver, Elohim lo bendice. Elohim lo bendice. Bueno, en estos siguientes versículos tengo un subtítulo, mis amados hermanos, que dice como subtítulo eh, la muerte, la muerte de Débora. Sí, la muerte de Débora. Pero vamos a seguir, mis amados hermanos, porque acá en el versículo, cuando volvían de Padán, ok, el versículo 8, disculpen, mis amados hermanos, me salté el versículo 8, por eso no entendí. Entonces dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Fue llamada Alon Bakut. Ahora, ¿por qué la Biblia nos revela este acontecimiento? ¿Quién era Débora? La Biblia dice que era ama de Rebeca. Y aquí quiero resaltar una cosa porque me recuerdo en pasado haber cometido el error de confundir, mis amados hermanos, y como los nombres se parecen un poco, confundir Rebeca y Raquel. Y acá, mis amados hermanos, dice que es la ama de Rebeca. Rebeca es la madre de Jacob y Raquel es la esposa. Pero aquí dice que es la ama de Rebeca. La palabra para ama en hebreo es yanak. Yanak. Y quiere decir, entre sus traducciones al español, nodriza. ¿Ya? La nodriza, que era una mujer encargada de amamentar a los hijos en lugar de su madre, mis amados hermanos, también en hebreo se podría decir madre de leche, ¿ya? Madre de leche. Eh, Vemos, mis amados hermanos, que viene mencionada, vuelvo a repetir, la palabra ama, ama, quiere decir también nodriza, que sería la cosa más justa. Y esta nodriza también para el hebreo quiere decir madre de leche. Y antes de seguir, quisiera darle el dato curioso, porque no sabemos nada de la muerte de Rebeca, solamente cuando se nombra el lugar donde está enterrada, y que, o de que Jacob sufriera por la muerte de su madre.
Pero sí vemos la importancia de Débora para Jacob, que llamó al lugar donde la sepultaron Alun Bakut. Y esto quiere decir un roble del llanto. Alon Bakut quiere decir un roble del llanto. ¿Y por qué del llanto? Porque ahí lloró Jacob por Débora. Mis amados hermanos, la tradición judía nos dice o da a interpretar de que Débora era la madre de leche de Jacob. Y ya hay estudios suficientes que muestran, mis amados hermanos, que la conexión entre una madre y su hijo al lactar al seno, mis amados hermanos, es más fuerte a medida que el tiempo es mayor, más prolongado en el pecho está el bebé y más es el apego que tiene ese bebé hacia su madre. Y por esta razón, acá nos muestran, mis amados hermanos, con la muerte de Débora, el sufrimiento de Jacob, porque llama a aquel lugar el roble del llanto. Eso quiere decir que él lloró en ese lugar y lloró a Jacob a Débora porque Débora era su madre de leche. Por esta razón, eh, eh, lloró. Leamos Génesis 24:59. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana. Aquí vemos cuando el siervo, mis amados hermanos de Abraham, va a buscar esposa para Isaac. Él se va y dice que con ella se fue su nodriza y el criado de Abraham y sus hombres. De la casa, mis amados hermanos, de los padres de Rebeca, sale Rebeca y su nodriza, su ama, la madre de pecho, la madre de leche, como dice acá el versículo. Entonces, Dios nos ayude, mis amados hermanos, para no confundirnos. No era la que acompañaba a Raquel, más era aquella que acompañó a Rebeca y que acompañó a Jacob, junto estuvo con él. Y lo más probable, porque se comportaba como madre, ella estaba junto a Jacob en su travesía que él tenía. Sigamos con el versículo 9, ahora sí. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Cuando volvemos a sus caminos recibimos bendiciones. Lucas 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mi Torá, para decirlo en palabras más fáciles y comprensibles. ¿Okay? Recuerde que la palabra ley es demasiado fuerte, ya mandamientos es un poco más correcta, pero si dijéramos instrucciones, sería aún mejor la, la palabra, la palabra mejor utilizada de mejor manera. Versículo 10 de Génesis 35. Y dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Ahora, vamos a recordarnos, Jacob quiere decir el que toma por el talón, y después en una segunda ocasión también suplantador. Esto fue dicho por Edom, porque realmente es él el primero que dice esta cosa de que Jacob es un suplantador. El nombre Israel, el que prevalece o que derrota a Dios. Eso significa Israel. En esta ocasión, Jacob es nuevamente reconocido como Israel, por segunda vez. Después de su retorno del exilio, entra de nuevo en Betel, conocido como la casa del Padre o como la casa de Dios. Y a partir de este momento es importante notar que la Torá de Dios, la palabra de Dios, cuando se alude a los eventos de índole natural o familiar, se le denomina aún como Jacob. Cuando es algo natural o familiar, el nombre es Jacob. Sin embargo, se utiliza la designación de Israel exclusivamente cuando se trata de sucesos con contenido espiritual. Todo lo relacionado con lo espiritual es Israel. Todo con lo natural o familiar es Jacob. Y este es un patrón que encontramos durante toda la Biblia.
Durante toda la Biblia usted va a encontrar este patrón, mis amados hermanos, en donde cuando se hace referencia a Jacob, es a su familia o hacia su carnalidad, naturalidad, y cuando habla de Israel, habla con el contenido espiritual. Dios nos ayude, mis amados hermanos, para poder obedecer a la palabra de Dios. Versículo 11. Y también, y también dijo, y también le dijo Dios, disculpen, yo soy el Dios omnipotente. Crece, multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y reyes saldrán de tus lomos. Pero lo más interesante a evidenciar aquí dice que Él es el Shaddai, el Dios omnipotente o el Dios todopoderoso. La presencia visible se identifica como el Shaddai, el Dios omnipotente. La forma visible del Dios invisible, mis amados hermanos, se identifica como el Shaddai, el Dios omnipotente, quien puede hacer todo hasta aparecer eh, como el Hijo de Dios. Él puede hacer absolutamente todo hasta aparecer después, mis amados hermanos, como Ben Elohim, Hijo de Dios. Aparecer también como el Adón, que sería Maestro Señor. Y esa persona, ese personaje, mis amados hermanos, visible del Dios invisible, es Yeshua HaMashiach, al cual nosotros hemos creído y queremos obedecer día tras día, para que andemos en sus caminos. En esta presencia visible, mis amados hermanos, la que se le aparece a Jacob, está también la oportunidad de, después de él mismo llamarse el Shaddai. ¿Y qué le anuncia? ¿Qué le anuncia? Porque acá dice, y nombró su nombre Israel. El versículo 11, disculpen. Y multiplicaré. Él está anunciando esto, la bendición. Yo soy el Dios omnipotente. Crece, multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Esa es la promesa. Nuevamente confirma la promesa hacia la descendencia de Jacob. Y en la misma promesa que hizo a Abraham y a Isaac. Y se fue Elohim del lugar donde había hablado con él. Se fue su presencia de ese lugar, volvió al lugar de origen, donde se encontraba antes de venir a hablar con Jacob. El versículo 14, Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. Derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Señal. La señal es la piedra. La libación, mis hermanos, fue a buscarlo en el diccionario para que lo aprenda bien. Libación, disculpen, acción de derramar vino o otro licor en honor a alguna divinidad. Eso es libación. Pero aparte de eso también hace una unción con aceite. Esta piedra, mis amados hermanos, es el Mesías prometido, la piedra angular. Y el aceite de unción es la unción que recibió nuestro maestro Mashiach, nuestro maestro Yeshua, mis amados hermanos, con el cual él tuvo autoridad y el poder de hacer lo que él hizo en medio de los hombres. Llegamos, mis amados hermanos, a otra parte, la muerte de Raquel. La muerte de Raquel. Lamentablemente, mis amados hermanos, muere Raquel, muere la favorita de Jacob, muere la favorita de Jacob, mis amados hermanos, la esposa amada, como lo hemos visto largo todos en los versículos, mis amados hermanos. Y dice el versículo 16, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo de parto. Cuando dio a luz a Raquel y hubo trabajo de parto. Este es el versículo 16. Al llegar a Efrata, el nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel está cerca,
mis amados hermanos, de Efrata, valga la redundancia. Y no es una coincidencia. Acá vemos una relación íntima y profunda entre el Mesías Yeshua y Raquel. Raquel es madre de José, es la abuela de Efraín y de Manasés y la madre en general de toda la casa de Israel. Esa es Raquel. Pero mire lo que dice sobre Efrata, mis amados hermanos. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Efrata, mis amados hermanos, quiere decir multiplicación. Multiplicación. Efrata quiere decir multiplicación. Sigamos, mis amados hermanos, aquí adelante. Ahora, también podemos leer este versículo, mis amados hermanos, que hace referencia a Lea y a Raquel. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción, no voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Quién se regocija? La estéril, mis amados hermanos. Aquel que no puede dar hijos, ahora se regocija, mis amados hermanos, porque el pueblo de Israel, mis amados hermanos, está volviendo a su casa, está volviendo al lugar de Dios. Regocíjate, oh estéril, que ahora el estéril está dando a luz una cantidad enorme de hijos, que es, mis amados hermanos, nada más y nada menos que Efraín. Ahora, recuerden, mis amados hermanos, que Raquel es la que viene con el último rebaño. Antes de abrir el pozo, y todo esto es simbólico, mis amados hermanos, antes de abrir el pozo, la Torá o las fuentes de aguas vivas, como lo vimos, mis amados hermanos, en los capítulos anteriores, ese rebaño se ha levantado precisamente por el nacimiento anunciado, mis amados hermanos, en Miqueas 5:2, quien lo acabamos de leer. Miqueas 5:2. ¿Quién nació en Belén? Yeshua, el Mesías, presente desde la eternidad hasta el día de hoy, y continuará a vivir en eterno. Seguimos con el versículo 17. Versículo 17. Disculpen. Aquí. Versículo 17. Y aconteció cómo había trabajado en su parto, y que le dijo la partera: no temas, aunque también tendrás este hijo. También tendrás este hijo. Ya en versículo 17. Génesis 30:22 dice: y llamó su nombre José. Añádame Jehová otro hijo. José, él añade. Eso significa, mis amados hermanos, José. Y por eso Dios le añade ahora, en este caso, otro hijo. Otro hijo. Mis amados hermanos, la bendijo de esta manera. Pero el versículo de 18 dice: y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre la llamó Benjamín. Mas su padre lo llamó Benjamín. Ya, vamos a ver. ¿Qué significa Benoni? Benoni significa hijo de mi lamento o de mi dolor. Ben es hijo, pero también afligido. Ya, la palabra Ben significa hijo o afligido, dependiendo del contexto. Ioni es la raíz de del verbo aben, que significa aflicción, calamidad e injusticia. Dios nos ayude, mis amados hermanos, para ahora poder comprender también esto.
estos versículos, mis amados hermanos, en donde estamos aprendiendo también el significado de los nombres y al entender y comprender por qué fue llamada hijo de mi angustia o hijo de mi dolor, de mi aflicción, hijo de la injusticia, incluso podría decirse. Pero en cambio, Benjamín, que es el nombre que fue dado por su padre, dice Benjamín, en hebreo, Benjamín, hijo de la mano, eh, hijo de la mano derecha, eso significa Benjamín, donde Ben, hijo, eh, me confundí, disculpen. Ahora, Benjamín significa hijo de mi mano derecha, donde nuevamente Ben es hijo y Yamín, brazo derecho o mano derecha. En este nombre ha dado, eh, fue dado por Jacob para evidenciar de alguna manera cuál era la mujer amada, cuál era su preferida entre sus esposas. Y ya hemos visto la diferencia que había entre ellos. Él quería tener hijos de Raquel, mis amados hermanos, porque era la esposa amada, por la cual trabajó los primeros 7 años como si fuera nada, pero que al final tuvo que trabajar por 14 años. Bueno, versículo 19, ahí ya tenemos Benoni y la palabra Benjamín. Ahora, 19. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, la cual es Belén. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo, mis amados hermanos. Yeshua, la diestra del Eterno, también fue llamado Hijo de la Tristeza, como está escrito en el Salmo. Eh, y la Biblia de la América, vamos a leer la versión de la Biblia de las Américas, mis amados hermanos, del Salmo 116, versículo 3. Los lazos de muerte me rodearon y los terrores de Seol vinieron sobre mí. Angustia, angustia y tristeza encontré. Eso es lo que nos dice, mis amados hermanos, en referencia a nuestros Mesías. Sigamos. Otro subtítulo. Rubén pierde su primogenitura. Vean que en el versículo 20 es Jacob quien tiene que levantar un pilar en el lugar. Pero en el verso 21 fue Israel quien plantó la tienda más allá de la torre. Ahora, Migdal Eder, que lo encontramos en el versículo 20, vamos a leer el versículo 20 para que comprendamos lo que estamos explicando, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta ahora. Ahora, Migdal, ¿qué significa Migdal? Torre del rebaño, o un significado aún más aproximativo sería la torre de vigilancia del rebaño. ¿De cuál rebaño? Del baño de Raquel. Pero sucede algo grave. Sucede algo grave en toda esta travesía y con todo esto. Dice, pero Rubén comete un pecado que le costó el derecho de su primogénito. Ya. Dice Génesis 49:3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y en el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso con las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Ya, esto es por el pecado que cometió Rubén, mis hermanos. Que Rubén lamentablemente comete un pecado al acostarse con la concubina de su padre. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Los hijos de Rubén, primogénitos de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado como primogénito. Ya, no fue contado como primogénito.
1 Corintios 5:1. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vamos, hermanos, aquí también al ver lo que nos escribe el apóstol Pablo, que esta degeneración, este pecado, no es que fuera algo común, pero sí, mis amados hermanos, es algo que vemos en la Biblia. Después, en los mandamientos, vemos que Dios inspira a Moisés a escribir también sobre el hecho de no mancillar el lecho del padre o de los hermanos y así sucesivamente en todo. Pero surge una pregunta. Si ahora Rubén no es el primogénito, ¿quién es ahora el primogénito de Israel? ¿Quién es el que tiene el derecho a la doble herencia y a la doble bendición? Mis amados hermanos, eso lo vamos a encontrar en este versículo de Jeremías. Mira, aquí leamos Jeremías, capítulo 31, versículo 9. ¿Ya? ¿Quién es ahora el primogénito de Israel? ¿Quién es el que tiene el derecho a la doble herencia y la doble porción? A la doble bendición, mis amados hermanos. Jeremías 31, 9 nos dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar como disculpen, aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Efraín es mi primogénito. ¿Se recuerda lo que le dije delante? Todo lo que está relacionado con lo espiritual, ¿ya? Todo lo que está relacionado con lo espiritual es con Israel. Todo lo relacionado con lo carnal o lo natural o lo familiar está relacionado, mis amados hermanos. Todo lo carnal está relacionado con Rubén. Disculpen, eh, me salté el papa. Entonces, mis amados hermanos, el primogénito de Jacob, como Jacob, es Rubén, y el primogénito de Israel, como su nombre dado por Dios, es Efraín. Es Efraín quien es doblemente multiplicado. No hay condiciones, no hay coincidencias. No hay coincidencias para nuestro Dios. No hay coincidencias en la Biblia. Su palabra es perfecta. Su palabra es perfecta, mis hermanos. Por esta razón, nosotros debemos de entender y comprender toda su palabra y caminar en ella. Si Él nos llama al arrepentimiento, vengamos al arrepentimiento. Si Él nos llama, mis amados hermanos, como Efraín, como su pueblo, como Israel, debemos de venir a Él como tal. Por último subtítulo, muerte de Isaac. Muerte de Isaac. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Manré, a la ciudad de Arba, que es Hebrón. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob junto a sus hijos. Ahora, es importante una cosa que me la escribí porque considero que sea importante que podamos comprender esto. Dice que él vivió 180 años, viejo y lleno de vida. Disculpe. Pero Génesis 6:3, mis amados hermanos, nos dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. O algunos estudiosos dicen que son 120 jubileos. Y un jubileo equivale a 50 años. Un jubileo equivale a 50 años. Así que ahí empiece ahora a sacar cuentas, mis amados hermanos, para que sepa a cuánto estamos, a qué fecha estamos, mis amados hermanos, según el calendario de Dios. Bueno, hemos llegado hasta el final. Como les digo, cada vez, si tienen preguntas, dudas,
no duden en escribirme privadamente o en los comentarios de este video para que Dios les pueda ayudar. Mis amados hermanos, vamos a orar delante de la presencia de Dios para que Él selle su palabra en nuestros corazones. Baruch atah Adonai, Dios eterno, bondadoso y misericordioso, delante de tu presencia nos presentamos, queriendo agradecer, queriendo bendecir, queriendo glorificar tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder, Padre Celestial, disfrutar de una comunión, Padre Celestial, junto a ti, a través de tu palabra, poder purificar nuestras vidas, nuestros corazones. Ayúdanos para el tiempo, Padre Celestial, en el cual estamos viviendo y en el cual tenemos que tener mucho cuidado por donde caminamos, Padre Celestial, porque alejado de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a caminar, ayúdanos a ver tu verdad y ayúdanos a cumplir con tus estatutos. Te rogamos ahora, Padre Celestial, te rogamos ahora que tú bendiga nuestras vidas, bendiga nuestros corazones y puedas, Padre Celestial, bendecir, Padre amado, la vida de todos aquellos que escucharán este video después de esta grabación. Te rogamos y tu bendición sobre cada uno de nosotros, únenos en un mismo sentir, en un mismo deseo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y por último, mis amados hermanos, como lo hacemos semana tras semana, vamos a terminar con la oración sacerdotal. Vamos a terminar con la oración sacerdotal. Y Jehová te bendiga y te guarde. Y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti Shalom, que traducido es paz. Dios les bendiga, un abrazo y nos estamos viendo en el próximo. Bendiciones.